Bienvenidos al culto vespertino de este domingo 25 de octubre del 2020. Damos gracias a Dios porque su fidelidad y su misericordia ha sido con nosotros en el transcurso de esta semana. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por la enseñanza de esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque tú día a día nos infundes de tu paz, de tu aliento, de tu consuelo, de tu poder y de tu gloria. Señor, ahora en esta hora pedimos delante de ti que te goces con la alabanza de tu pueblo en la entonación de estos himnos, Señor, a tu nombre. Sobre todo que uses a nuestro pastor en la enseñanza que traerá a tu pueblo y que podamos poner en práctica lo que el día de hoy aprenderemos. Te damos gracias, Señor, porque nos has sostenido, porque a pesar de las dificultades, de las pruebas, de las enfermedades y de las adversidades que hemos pasado en nuestras vidas, tú siempre permaneces fiel y solamente tú eres digno de recibir la honra, la gloria, Señor. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. Entonaremos el himno número 42 del Himnario Bautista, la canción Al Mundo Entonar, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. La canción al mundo entonar, Cristo es Señor. Aclamarle por su bondad, rendile honor. Toda lengua, toda nación, cante a coro esta canción. La canción al mundo entonar, Cristo es el Señor. La canción al mundo entonar, el día al nacer, nota santa resonar con santo placer. Y los bosques al cantar eco encuentran en el mar. La canción al mundo entonar, el día al nacer. La canción al mundo entonar, Cristo es el Rey. Todo el mundo alabar, proclama su ley. La creación adore al Señor, exaltando su gran amor. La canción al mundo entonar, Cristo es el Rey. Amén. El Señor nos invita a participar en su obra. Entonemos el himno 294 del Himnario Bautista, Vamos a sembrar, y volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En la madrugada del Santo Evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al dueño de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción, y allí veremos fruto
es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando él en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y se maravillaban de su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte de la semilla cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, sí, porque no tenía profundidad en la tierra,
pero salido el sol se quemó porque no tenía profundidad, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esa fue la parábola del sembrador. Otros le han llamado la parábola de los terrenos, porque el sembrador es el mismo, la semilla es la misma, pero los terrenos son distintos. Y de acuerdo al terreno es que hay nada de fruto, algo de fruto, fruto temporal o mucho fruto permanente. Y eso es muy importante entenderlo. Debemos entender que Dios hizo el universo y Dios hizo la tierra y Dios puso al hombre en la tierra y nos dijo que llenáramos la tierra de seres humanos con un propósito, ¿verdad? No solo tener un juguete de Dios acá, sino plantar a un hombre a su imagen y que sin verlo, nada más teniendo de su espíritu y teniendo su ley, pudiera ser como un hijo de Dios, mostrar la imagen de Dios en la tierra. Por eso nos hizo a su imagen y a su semejanza. Sin embargo, el hombre solo, el hombre de carne y hueso que somos, hemos demostrado que somos muy falibles, muy imperfectos. Cometemos errores, somos muy pecadores, muy carnales. Y fue necesario entonces que recibiéramos la palabra de Dios, que es la semilla, para nacer al Espíritu y entonces sí desarrollar la imagen de Dios en nuestras vidas. De eso se trata el Evangelio, es un programa de restauración, de rescate, de reconciliación de los seres humanos que hemos fallado, pero que viene la palabra de Dios para limpiarnos, para sanarnos, para salvarnos, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios es Cristo Jesús, es el Verbo encarnado. En algún tiempo y en algunas traducciones de la Biblia decía: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así como dice hoy en Juan 1, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que el Señor Jesucristo es la palabra, y es el Verbo, y es Dios mismo venido a hacer carne para que lo pudiéramos conocer. Así que el propósito de Dios es el mismo desde un principio, desde que formó al hombre, desde que el hombre estuvo en el huerto del Edén, desde que le prohibió tomar de aquel fruto, probando su integridad, y desde que le prometió que vendría un Salvador, allá en Génesis 3:15, y a través de la historia, el propósito de Dios se va cumpliendo. Y es sembrar su palabra. El propósito de Dios es sembrar su palabra. Por eso el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es nuestro Dios. ¿Y la palabra? Su palabra, el Señor Jesucristo. ¿Y los terrenos? ¿Quiénes somos? Nosotros somos los terrenos. Los terrenos que mostramos en nuestro corazón una capacidad para recibir o para no recibir la semilla de Dios, la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es lo más hermoso que existe, es lo más poderoso que hay, es lo más seguro y cierto, lo más grande que ha recibido el ser humano, y sin embargo muy pocos hombres aprecian ese regalo de Dios. Más bien prefieren palabras de hombres, películas, videos, estudios,
teorías, filosofías de hombres, cosas así. Porque el hombre prefiere escuchar las fábulas que la historia de Dios, que el propósito de Dios, que el plan de Dios para salvación. Así que el propósito de Dios desde un principio, y lo sigue siendo hoy, y hasta que Él venga, es que se siembre su palabra. ¿En dónde se va a sembrar su palabra? Algún dirá, no, pues es en Jerusalén, ¿no? Yo he sabido que en Jerusalén, allá va a ser todo. Allá se va a sembrar y allá se va a cosechar y allá se va a ubicar y ahí se va a sentar en el trono la palabra y ahí va a reinar. ¿Así? Y otras denominaciones piensan, no, va a ser en Roma. Por supuesto, si ahí ha sido la sede de la iglesia, de la Santa Iglesia, es en Roma. Otros pensarán que el lago Salado, otros que serán en el Tepeyac, algunos pensarán que es en cualquier otra ciudad sagrada, como la Meca, como es así. Pero la realidad es que el Señor salió a sembrar. O sea, no se resguardó en una ciudad para sembrar ahí, en cierto lugar de esa ciudad, sino que salió a sembrar. Y es importante pues entender que el plan de Dios es que la palabra se siembre en todas partes, en toda nación, porque hay naciones santas, hay naciones elegidas, hay naciones muy resplandecientes, pero el Señor quiere que todas las naciones, hay naciones ricas, hay naciones avanzadas, hay naciones muy creativas, pero el Señor quiere que toda nación. ¿Podemos entender eso? Podemos entender que Dios ama a los países musulmanes y a los países hinduistas y a los países shintoístas y a los países animistas y a los países ateos y a los países materialistas y a los países idolátricos. El Señor quiere que la semilla suya, su palabra, se siembre en toda nación, en toda. Hace unos años estuvimos en Teotihuacán, donde yo fui llamado al ministerio, y la hermana Wilma Mann, esposa del misionero Lloyd Mann, preparó con muchos jóvenes, con 240 jóvenes aproximadamente, un desfile de banderas. Y mientras escuchaba la música de un himno misionero, la historia de Cristo diremos, ¿se acuerdan de ese canto? Se oía la música y el canto de ese himno y pasaron 240 jóvenes con 240 banderas y dieron una vuelta al teatro y subieron a la parte de atrás del escenario y se fueron formando todas las banderas hasta que quedó un mosaico de colores hermoso. Pero dentro de esas banderas de colores, porque todas las banderas son bellas, con colores muy llamativos, había 11 banderas en negro y gris, que no tenían color alguno. Ahí estaban esas banderas y resplandecían o se diferenciaban de las banderas de colores que había. Finalmente se retiraron las banderas y se quedaron nada más las banderas negro con gris. Y nos explicaba la hermana, estas 11 banderas que están ahí representan a las 11 naciones que no han permitido que el Evangelio entre a su territorio y a su gente. Y por esas 11 naciones es que estamos aquí orando y enviando jóvenes para allá. Y van a ir a Azerbaiyán, van a ir a Pakistán, van a ir a Irak, van a ir a Irán, y van a ir a todas esas ciudades, esos países que no han permitido la entrada del Evangelio a su pueblo. Pero el Señor quiere que se siembre su palabra en todas partes, en toda nación. Ese es el propósito de Dios.
También que se hable en toda lengua. Porque a veces digo, bueno, pues que aprendan todos latín para que aprendan la Biblia en latín. Ustedes saben que la Biblia oficial de la Iglesia Católica era en latín. Y por más de 1000 años solamente se predicó en latín. Nostrum Sanctum de Veris. Y así hablaban y la gente pues no entendía. Pero entendía que era palabra de Dios y pues se persinaban y se inclinaban porque no sabían qué mensaje era ese. Y la barrera del lenguaje hacía que la semilla del Evangelio no llegara a los corazones de las personas. Así que el Señor quiere que en toda lengua, no solo en todo lugar, en toda nación, en toda lengua. Nos platica el hermano Luis Chávez, que es el presidente de la Asociación Lingüística de Traducción de las lenguas indígenas, de la Biblia en lenguas indígenas. Lo vemos seguido ahí en la reunión de oración de los pastores a nivel nacional. Y nos platicó que una hermana de allá de Zapoteca creyó en Cristo y trataba de orar en español, pero la realidad es que ella no dominaba el español, hablaba zapoteco bien, pero el español mal, y así oraba en lo que sabía de español, lo decía y ya se iba a sentar cuando le ponían a orar. Pero un día le llegó la Biblia en zapoteco y no lo podía creer. En ese tiempo la enseñaron a escribir y a leer en zapoteco, mientras los lingüistas, los traductores de la Biblia, estaban escribiendo la Biblia en zapoteco. Ellos estaban aprendiendo zapoteco, estaban haciendo una escritura en zapoteco, y cuando la hermana tuvo una Biblia en zapoteco y lo leyó, y se maravilló y se gozó y dijo, oiga, entonces Dios entiende el zapoteco. Sí, ¿no? Dios entiende todas las lenguas. Ah, porque entonces yo puedo orar en zapoteco y me entiende Dios. Sí, hermano. Y se le dio un gusto tremendo. Dice, por años he estado orando en lo que puedo decir español, porque creí que Dios solamente hablaba español. Pues era una actitud muy inocente, nos sorprende, nos hace reír un poco, pero la realidad es que ella creía eso. Y nuestro Dios entiende todas las lenguas. Y quiere que el Evangelio y la semilla llegue a toda lengua, a toda nación. Ese es el propósito de Dios. Por eso el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y en todo tipo de terreno. El hermano Bill Gothard se preparó bastante cuando Dios lo llamó al ministerio. Se preparó mucho en conflictos juveniles y empezó a trabajar con los jóvenes de su iglesia, a enseñarle principios básicos, a enseñarle el carácter de Jesús, a enseñar cosas así a los jóvenes de su iglesia. Y era muy estricto él. Quería que todo se hiciera bien correcto, hasta que muchos jóvenes se quejaron de su corrección y de su exigencia. Y pues total, los administradores de la iglesia dijeron, hermano, discúlpenos, pero hay muchas quejas de que usted es tan estricto que preferimos traer un pastor más comprensivo con los jóvenes. Usted nos entiende. ¿Sí, hermano? Sí. Y tomó sus libros, tomó sus cosas, las subió a su carro y se fue y dijo, tengo que buscar un lugar donde yo pueda predicar la palabra de Dios. Me han quitado del ministerio juvenil en la iglesia. Y yo por este ministerio juvenil que agarré en los últimos 4 años, dejé de predicar en las calles. Y yo le había prometido al Señor que por lo menos una persona cada día yo iba a evangelizar. Y desde estos años que estaba allí no evangelicé a nadie. Así que ahora voy a tener que juntar 365 personas cada año, pues necesito evangelizar a unos 1260 y tantas personas que ya le debo al Señor
porque yo le prometí eso cuando él me llamó, hermano Bill Gathor. Así que iba en su carro y dijo, ¿cómo le haré para evangelizar a 1,260 y tantas personas? Si me voy una por una, nunca voy a completar las 1,265 porque cada día voy a gastar otro. Si me voy de 2 en 2, voy a tardar varios años. Yo creo que mejor voy a evangelizar a grupos de personas no creyentes. Y él iba con sus materiales ahí en la cajuela, viendo en las calles, y de pronto al pasar por un barrio feo, vio a un grupo de jóvenes con tatuajes, con pelos largos, con ropas extravagantes, que estaban por ahí. Dijo, mira, ahí hay un buen grupo, son 50 o 60, si puedo empezar con ellos, y después busco otro grupo. Dice, no, caramba, se ven demasiado rudos, me pueden hacer algo mejor, voy a buscar otro grupo en otra parte, porque esos sí se ven muy mal, ese terreno está muy feo. Y llegó hasta su casa y no encontró ningún otro grupo. Así que dijo, si el Señor me mostró ese grupo es porque quiere que vaya a ese grupo. ¿Querrá Dios que vaya con hippies, con drogadictos, con gente así? Pero se acordó de la parábola de los terrenos. Dice, en todo terreno. El Señor quiere que vayas y siembres la palabra, la semilla en todos los terrenos. No nada más que busque buena tierra y ahí eche. No, también en pedregales y también entre espinos y también junto al camino y donde sea. Y dice, esto es un lugar, ese grupo que vimos ahí, es un grupo entre el camino, junto al camino, que se ve muy pedregoso. Pero voy a ir. El Señor me lo mostró, es porque Él quiere que vaya. Y vino y tomó una especie de... ¿Cómo le llamamos a esos? Un pizarrón blanco, un pintarrón, ¿no? Y trajo sus marcadores, su Biblia. Se estacionó a varias cuadras para que no vieran el carro en que llegó. Y se fue caminando. Llegó, jóvenes, tendrán un poco de tiempo. Quiero explicarles un trabajo que me encargaron de investigación bíblica en mi iglesia. Se los quiero presentar a ustedes me dicen si está bien, y entonces ya lo podré presentar, como ven. Yo sí, si quieres, preséntalo, si quieres. Bueno, ya se acomodaron ahí como un público en la calle, y él empezó a hablar el plan de salvación en un pintarrón. A los minutos después ya estaban todos orando de pie y algunos de rodillas. El Señor había alcanzado a muchos jóvenes esa misma tarde. Dice, ahora entiendo por qué esa iglesia me desocupó como pastor de jóvenes. El Señor tenía otro ministerio más importante, más urgente para mí. Y así empezó, ¿no? Después quiso llevar a esos jóvenes al templo, pero el templo los veían muy feo. Y los vagos estos veían muy feo a los jóvenes del templo. Era un choque de culturas muy fuerte. Así que terminó abriendo una nueva iglesia entre estos ex drogadictos. El Señor formó una nueva iglesia. Se planta una semilla, se cosecha una iglesia y se planta una nueva iglesia. Porque el Señor quiere eso. Quiere que vayamos a todo terreno. No necesitamos llevar un jeep todo terreno, necesitamos ir a todos los terrenos y ahí predicar el evangelio. En todo tiempo también. Puede ser en tiempo de fiesta, en tiempo de sufrimiento, en tiempo de pandemia, en tiempo de frío, en tiempo de calor, en cualquier tiempo. Como decía Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Siempre. Ese es el propósito de Dios. Ahora debemos entender pues que también hay diversos resultados. A veces salimos un día, visitamos en una zona, nadie quiso creer
decimos, no, ya, no sirvo yo. No tengo el don ni el talento, así que mejor ya no voy a ir nunca, porque no hubo resultados. Y la realidad es que en algún terreno puede no haber, y en otro puede haber un poco, y al rato se desaniman. Y en otro lugar hubo un poco, pero no hubo fruto porque se distrajeron con las espinas. Y en otro lugar habrá mucho fruto. No depende de nosotros. Depende del terreno y depende de la gracia de Dios. Así que nosotros debemos ir, a pesar de que hay muchos resultados diferentes, ¿no? Muchos de los resultados que vemos más seguido, sobre todo en familiares, en amigos, en conocidos, es la superficialidad, como la del camino. Le platicas eso y te está viendo y está pensando en otra cosa. Ah, sí, no, está bien, está bien. Sí, está interesante. A ver cuándo hablamos otra vez. No entró a su corazón, se quedó aquí nada más en el oído, ni siquiera entró bien a la mente. Fue un terreno superficial y el resultado es vano. Y muchas veces así pasa. Otros representan temporalidad. Dice, oye, es interesante, ¿cuándo me invitas? Sí voy a ir, fíjate. Y vienen una vez. Y después no vuelven. Y nos da mucha tristeza porque habíamos querido que ellos se quedaran en la iglesia, que se bautizaran, que llegaran a ser miembros de la iglesia activos como nosotros, o mejores que nosotros. Y nada más tuvo un tiempo y se fue. Es la temporalidad del terreno de las piedras. Hay otros que son inconstantes, que si vienen a veces, dejan de venir. Y le digo, ¿y por qué no has venido? Es que he tenido mucho trabajo, he tenido muchos estudios, estuve en exámenes, estuve viajando, estuve haciendo cosas. Eso es la inconstancia de algunos, pero no debe desalentarnos eso, porque es el tipo de terreno. Otros son distraídos como ellos solos. Y algunos de nosotros en la iglesia somos distraídos. Y tenemos una misión que hacer y nos distraemos con otras cosas y no estamos haciendo lo que Dios quiere. Es un tipo de terreno. Un terreno muy inútil, muy infructífero. Pero hay un terreno fructífero. Siempre lo hay. Y cuando nosotros estamos sembrando, yendo, misionando, y vemos un terreno fructífero, se nos llena el corazón de gozo. Ver a tanta gente, todos interesados, todos emocionados, todos cantando, todos felices porque fuimos a repartir. Fue algo muy hermoso porque el Señor tiene terrenos fructíferos. Y no es porque nosotros fuimos tan buenos, sino que ese terreno Dios lo preparó para que fuéramos allá. Vale la pena, sí, hermanos, que si vamos a iniciar un proyecto misionero, evangelístico o un ministerio de ese tipo, oremos y oremos porque el Señor nos ponga terrenos fructíferos, que reciban la palabra con gozo, que permanezcan en la fe, que se profundicen más y más, que quieran discipularse, que quieran estudiar, que quieran conocer. Las personas que conocen al Señor y que quieren, lo primero que te dicen, oiga, ¿no tiene una Biblia que me consiga? O dígame dónde la puedo comprar. Porque quieren saber más. Le regalas un libro y la siguiente vez que lo veo, oye, ya lo terminé, estaba magnífico, lo voy a leer otra vez. ¿No tienes otro libro? Es gente que está profundizando en su fe. Y finalmente la evidencia mayor de que es un terreno bueno es que empieza a traer fruto. Tú ves a esa persona que invitaste, que aceptó a Cristo, que compró una Biblia, que se llevó al discipulado, ahora está trayendo a su mamá y a su hermana. Y un día llega con el jefe de su trabajo y empieza a traer más gentes porque el fruto en la palabra de Dios ha llegado hasta su corazón. Hermanos, conviene que conozcamos cuál es el propósito de Dios y cuál es la misión de la iglesia y que sepamos que hay terrenos diferentes y que no depende de nosotros la respuesta de la gente, sino el tipo de terreno y la gracia de Dios. Pero lo que sí depende de nosotros es que vayamos a predicar. Eso nos toca hacer.
Y no nos desanimemos, sino hagamos lo que Dios quiere, porque ese es su propósito. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por esta parábola hermosa de los terrenos, la parábola del sembrador. Hemos repasado cuál es tu propósito, Señor, y cuál es la misión de la iglesia, y cuál podría ser el resultado de un trabajo constante. Señor, llévanos para que a través del internet, a través de la radio, de la televisión, a través de la visitación personal, a través de los viajes misioneros, podamos ir y hacer tu voluntad, cumplir tu propósito, hacer la gran comisión y llevar fruto abundante. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonaremos el himno 275 del Himnario Bautista. Lo debes compartir. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes